¿Alguna vez te has sentido tan lejos de Dios que piensas que no hay vuelta atrás? ¿Has cometido errores que te hacen creer que nunca serás digno de su amor? ¿Y si te dijera que existe un poder secreto capaz de borrar tu pasado y transformarte en una nueva persona, sin importar cuán lejos hayas caído? Un poder tan grande que puede cambiar la historia de tu vida para siempre, como lo hizo con uno de los hombres más temidos de la Biblia. Hoy te revelaré cómo un solo acto de verdadero arrepentimiento convirtió a Saulo, el perseguidor de los cristianos, en Pablo, el apóstol de la gracia, un enemigo de Cristo que se convirtió en su siervo más fiel. Este poder transformador no es exclusivo de Pablo, también está disponible para ti, aquí y ahora. Quizás te has preguntado, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué siento que Dios está lejos de mí? ¿Acaso mis errores son demasiado grandes para ser perdonados? En este video descubrirás el misterio detrás del arrepentimiento genuino y cómo este puede desatar bendiciones inimaginables en tu vida. Veremos pasajes bíblicos poderosos que te mostrarán que no importa qué hayas hecho, Dios aún tiene un propósito para ti. Pero presta mucha atención, porque hay una verdad oculta en la penúltima enseñanza de este estudio, un principio que muy pocos conocen y que puede ser la clave para desbloquear una transformación profunda en tu vida. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios "Paz en Cristo", como señal de tu compromiso con este estudio y tu deseo de acercarte más a Dios. Hazlo ahora mismo, porque al hacerlo estarás dando un paso de fe y declarando que crees en el poder del arrepentimiento. Además, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. De esta manera, estás siendo un instrumento de Dios, ayudando a otros a encontrar la verdad. Este canal es más que un simple contenido en Internet. Para muchos, es su única iglesia, su refugio espiritual. Por eso, quiero que te suscribas si aún no lo has hecho. Juntos formamos una comunidad de fe y tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo mensajes que transforman vidas. Así que prepárate, porque lo que aprenderás en los próximos minutos podría cambiar tu vida para siempre. Vamos a comenzar. 1. El encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco. Saulo de Tarso era un hombre temido, su reputación lo precedía. Era un perseguidor de cristianos, un hombre convencido de que su misión era erradicar a quienes seguían a Jesús. Con 1900, el respaldo de los principales sacerdotes, Saulo encarcelaba, castigaba y en muchos casos causaba la muerte de aquellos que proclamaban el nombre de Cristo. Creía que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba combatiendo su propia voluntad. Pero entonces sucedió algo que cambiaría su destino para siempre. Mientras se dirigía a Damasco con la intención de arrestar a más creyentes, una luz resplandeciente lo rodeó y lo arrojó al suelo. En ese momento escuchó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Imagina lo que debió sentir en ese instante. Todo en lo que había creído se desmoronaba ante él. Su celo religioso no era más que un arma en contra de la verdad. En un solo momento, su vida quedó suspendida entre la condenación y la redención. Muchos de nosotros hemos caminado por la vida creyendo que hacemos lo correcto, hasta que un evento nos derriba y nos muestra cuán equivocados hemos estado. Puede ser una pérdida, una crisis, una situación inesperada que nos deja sin respuestas. Como Saulo, nos enfrentamos a la realidad de que no somos dueños de nuestro destino y que, a pesar de nuestras creencias, hemos estado caminando en la dirección equivocada.
Pero aquí es donde entra el poder del arrepentimiento. En ese instante, Saulo reconoció su error. Su primera reacción no fue justificarse, sino preguntar con humildad: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué haga? Hechos 9:6. Este es el principio del verdadero arrepentimiento: reconocer nuestra ceguera, admitir nuestra culpa y rendirnos ante la voluntad de Dios. No basta con sentir remordimiento. Saulo no solo sintió tristeza por lo que había hecho, sino que estaba dispuesto a someterse completamente al Señor. ¿Has sentido alguna vez que Dios te está llamando? ¿Que te ha derribado para mostrarte una verdad que no querías ver? Muchas veces Dios permite que caigamos para que podamos ver su luz. El orgullo nos mantiene caminando en la oscuridad, pero el arrepentimiento genuino abre nuestros ojos espirituales. Cuando Saulo se levantó después de aquel encuentro, quedó ciego. Durante 3 días no pudo ver y tuvo que depender de otros para ser guiado. Esto no fue un castigo, sino una representación física de su transformación. Su vista natural fue cerrada para que pudiera abrir sus ojos espirituales. Dios también permite que pasemos por temporadas de oscuridad, no para castigarnos, sino para prepararnos. Cuando todo parece estar fuera de control, cuando sentimos que hemos perdido la dirección, muchas veces es porque Dios nos está llevando hacia algo nuevo. Pero solo aquellos que se humillan y buscan su rostro podrán ver la nueva luz que Él quiere revelarles. Saulo pudo haber rechazado esta experiencia, pudo haberse resistido, justificando su vida pasada, aferrándose a su antiguo yo, pero no lo hizo. En cambio, permitió que su corazón se ablandara. Permaneció en ayuno y oración durante esos días, esperando la dirección de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. El arrepentimiento no es un momento emocional, sino un proceso de transformación. Es un estado de rendición en el que le decimos a Dios: Señor, haz en mí lo que sea necesario. Saulo estaba dispuesto a dejar de ser quien era, a morir a su viejo yo para que Cristo lo hiciera nuevo. Y aquí hay una verdad poderosa. No importa cuán grande haya sido tu pecado, cuán alejado hayas estado o cuántas veces hayas fallado. Si estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios, Él es capaz de hacer algo nuevo en ti. Muchos creen que por sus errores no hay esperanza, que han cometido pecados imperdonables. Pero mira a Saulo. De perseguidor de cristianos, pasó a ser el apóstol que llevó el Evangelio a las naciones. No hay pecado más grande que la gracia de Dios. No hay pasado que Él no pueda redimir. Si Dios pudo usar a un hombre que fue enemigo de la cruz, ¿qué no podrá hacer contigo? Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir que Dios derribe lo que te impide verlo? ¿Estás listo para soltar tu orgullo y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? El arrepentimiento de Pablo fue solo el comienzo de su historia. Su transformación estaba apenas iniciando. En el siguiente tópico, veremos cómo Dios usó a un simple discípulo para desbloquear el destino de Pablo y traerle la restauración que necesitaba. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, quédate hasta el final, porque la clave para la verdadera transformación espiritual será revelada en los próximos minutos. 2. Ananías y la obediencia que desbloqueó la transformación de Pablo. Saulo había sido derribado por la luz de Cristo, pero su transformación aún no estaba completa. Ciego y vulnerable, pasó 3 días en completa oscuridad, sin comer ni beber. No sabemos qué pensamientos lo atormentaron en ese tiempo, pero podemos imaginar la lucha interna. El peso de sus crímenes, el miedo a lo desconocido, la incertidumbre de lo que Dios haría con él. Pero mientras Saulo esperaba, Dios ya tenía un plan en marcha.
En la misma ciudad de Damasco había un discípulo llamado Ananías, un hombre de fe, pero también humano, con miedos y dudas como cualquier creyente. Dios se le apareció en una visión y le dio una instrucción clara: levántate y ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Hechos 9:11. Ananías quedó atónito. Saulo de Tarso era conocido en toda la región como perseguidor de cristianos. Era el enemigo, el hombre que causaba terror entre los seguidores de Jesús. La orden de Dios parecía una locura. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos 9:13. Ananías tenía razones lógicas para temer. En su mente, Saulo no era digno de redención, pero Dios le respondió con una verdad que cambiaría la historia. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Aquí encontramos una enseñanza profunda. Dios ve lo que los hombres no pueden ver. Mientras el mundo veía a un asesino, Dios veía a un apóstol. Mientras los cristianos temían a Saulo, Dios lo llamaba su instrumento escogido. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocer el propósito de Dios para su vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido indignos pensando que nuestros errores nos descalifican? Pero Dios no elige a los perfectos, Él transforma a los quebrantados. Ananías obedeció a pesar de sus temores. Fue a la casa donde Saulo estaba esperando y con valentía colocó sus manos sobre él. Las primeras palabras que le dijo fueron impactantes. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Hermano Saulo. Ananías no lo llamó enemigo, ni asesino, ni perseguidor. Lo llamó hermano. Fue un acto de fe. Ananías creyó en el poder del arrepentimiento de Saulo antes de ver cualquier prueba de cambio. No esperó a que Saulo demostrara que había cambiado, sino que obedeció a Dios y lo aceptó como un nuevo hombre en Cristo. Y en ese instante ocurrió el milagro. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Se levantó, fue bautizado y desde ese momento su vida jamás volvió a ser la misma. Aquí vemos el otro lado del arrepentimiento. No solo requiere que la persona se humille ante Dios, sino que también necesita que otros creyentes sean instrumentos de restauración. Dios usó a Ananías para desbloquear la transformación de Saulo. Esto nos enseña dos lecciones cruciales. Para recibir transformación, debemos estar dispuestos a recibir ayuda. Saulo, un hombre poderoso, tuvo que ser guiado por la mano de otros. Tuvo que aceptar la ayuda de un cristiano al que antes habría perseguido. Para ser instrumentos de Dios, debemos dejar de lado nuestros prejuicios. Ananías pudo haber rechazado a Saulo. Pudo haber dicho, no confío en él. Pero si lo hubiera hecho, habría impedido el plan de Dios. Muchos hoy necesitan un Ananías en sus vidas. Alguien que los llame hermano a pesar de su pasado. Alguien que ore por ellos, que les imponga las manos y les ayude a restaurar su conexión con Dios. Y quizás Dios te está llamando a ser ese Ananías para alguien más. Quizás hay alguien en tu vida que ha cometido errores. Alguien a quien el mundo ha descartado, pero que Dios ha escogido para algo grande. Por otro lado, puede que tú seas Saulo en este momento. Puede que hayas caído, que te sientas ciego y confundido, pero si estás aquí es porque Dios ya tiene preparado a alguien para ayudarte a levantarte. El arrepentimiento no es solo un acto personal, es un proceso en comunidad. Dios usa a otros para restaurarnos, para reafirmarnos y para guiarnos hacia el destino que Él tiene para nosotros.
En el siguiente tópico veremos cómo, después de su conversión, Pablo tuvo que enfrentar la desconfianza de la iglesia y demostrar que su transformación era real. Porque una cosa es recibir la gracia de Dios y otra es caminar en ella. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza revelaremos un principio poco conocido que puede ayudarte a experimentar una transformación radical en tu vida. En 3, la desconfianza de los cristianos hacia Pablo. ¿Cómo demostrar que tu arrepentimiento es genuino? Después de que Saulo recuperó la vista y fue bautizado, una nueva etapa comenzaba en su vida. Ya no era el mismo hombre que perseguía a los cristianos. Dios lo había transformado, pero ahora Saulo debía enfrentar una batalla muy diferente: la desconfianza de los propios cristianos. Imagina por un momento lo que eso debió sentir. Saulo había sido el terror de los creyentes. Había arrestado, torturado y ejecutado a muchos en el nombre de su fe. La noticia de su conversión no se esparció rápidamente como algo bien recibido. Por el contrario, muchos dudaban de la sinceridad de su arrepentimiento. Después de todo, ¿cómo podría alguien que había causado tanto dolor ahora ser uno de los suyos? La primera reacción de los cristianos de Jerusalén fue de temor. No podían creer que Saulo realmente se hubiera arrepentido. En su mente, él aún era un enemigo. ¿Cómo podrían confiar en él? ¿Cómo podían estar seguros de que no era solo una trampa para infiltrarse en sus comunidades y apresarlos a todos? Este es un punto crucial en la vida de cualquier creyente que ha pasado por un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no solo es una experiencia entre tú y Dios, también se manifiesta en tu relación con los demás. La transformación que experimentas debe ser visible, tangible y a veces tendrás que enfrentarte a las dudas de aquellos que te conocieron en tu vida anterior. Pablo tuvo que enfrentar esta realidad. Su conversión era clara para él, pero los demás no lo sabían aún. Por eso, cuando él intentó unirse a los discípulos en Jerusalén, fueron los mismos apóstoles quienes dudaron de él. El temor y la desconfianza se apoderaron de ellos. ¿Cómo podrían confiar en alguien que había hecho tanto daño? Es importante que entendamos esto. El arrepentimiento genuino requiere tiempo para ser reconocido por los demás. Muchas veces, aunque hayamos experimentado una transformación interna profunda, los demás necesitarán ver frutos de esa transformación antes de creer en nosotros. Esto no debe desanimarte, sino más bien ser un recordatorio de que la verdadera restauración lleva tiempo. Aquí es donde entra un personaje crucial: Bernabé. Este discípulo, cuyo nombre significa hijo de consolación, fue quien defendió a Pablo ante los apóstoles. Cuando los discípulos dudaron, fue Bernabé quien se acercó a ellos y les contó cómo Saulo había predicado con valentía en Damasco y cómo había tenido un encuentro personal con Jesús. Bernabé no solo defendió a Pablo, sino que también lo presentó como un nuevo hombre en Cristo. Esta intervención de Bernabé es fundamental. Nos enseña una lección poderosa sobre el arrepentimiento. No solo necesitamos a Dios para transformarnos, sino también a personas que nos apoyen, que nos ayuden a demostrar que nuestra fe es genuina. A veces necesitamos un Bernabé en nuestras vidas, alguien que vea lo que Dios está haciendo en nosotros y lo valide ante los demás. Esto es algo que muchos no comprenden. El arrepentimiento no es solo un acto espiritual individual, sino que también involucra a la comunidad. A menudo son otros creyentes quienes nos ayudan a ver que somos verdaderamente nuevos en Cristo al testificar de nuestra vida transformada. Pablo, después de la intervención de Bernabé, fue aceptado por los apóstoles y comenzó a predicar con poder. Pero no fue un proceso instantáneo, fue una lucha.
La iglesia tuvo que aprender a confiar en Él, y Pablo tuvo que demostrar a través de sus acciones que su arrepentimiento era real. Esta etapa es clave para entender el poder del arrepentimiento. Dios no solo quiere cambiar tu corazón, sino también tu testimonio ante los demás. La transformación que experimentas en tu vida tiene el propósito de ser vista por otros, para que ellos también crean en el poder de Dios para cambiar vidas. Este proceso de restauración es doloroso, pero también glorioso. A veces, después de un arrepentimiento genuino, nos enfrentamos a la dificultad de ser aceptados nuevamente por aquellos a quienes lastimamos en el pasado. Pero el poder del arrepentimiento no solo se mide por lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, sino también por la manera en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Al igual que Pablo, debemos ser pacientes. No te desesperes si no todos te aceptan inmediatamente. El tiempo y los frutos de tu vida serán el testimonio más claro de que tu arrepentimiento es genuino. Así como Pablo, no permitas que las dudas de otros te desanimen. Sigue adelante en el propósito que Dios tiene para ti. En el siguiente tópico veremos cómo, a pesar de la desconfianza inicial, Pablo se convirtió en uno de los más grandes apóstoles de la historia. Un hombre que, después de su arrepentimiento, llevó el mensaje del Evangelio a los rincones más lejanos del mundo conocido. Pero para llegar a ese punto, tuvo que enfrentar pruebas y sacrificios que transformaron su vida para siempre. Quédate con nosotros, porque las siguientes enseñanzas revelarán los secretos detrás de la fuerza y la valentía que Pablo encontró en su fe, y cómo este mismo poder está disponible para ti. 4. Las pruebas de Pablo. El precio de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no es solo un momento de emoción ni una simple decisión superficial. Es un cambio radical de vida, un camino de transformación que muchas veces viene acompañado de pruebas y desafíos. Pablo experimentó esto en carne propia. Después de su conversión, no fue recibido con honores ni celebraciones. No se le abrieron puertas fácilmente. En lugar de eso, enfrentó dificultades, rechazo y persecución. Irónicamente, el hombre que antes perseguía a los cristianos, ahora se convirtió en el perseguido. Desde el momento en que empezó a predicar el Evangelio, su vida se convirtió en un constante desafío. Los mismos judíos con los que antes se había aliado, ahora lo veían como un traidor. Los fariseos, los líderes religiosos y hasta algunos de sus antiguos compañeros comenzaron a conspirar contra él. Pablo no tardó en darse cuenta de que seguir a Cristo no lo haría popular ni le daría una vida fácil. Por el contrario, lo llevó a enfrentar constantes amenazas. En Hechos 9:23-25 leemos que los judíos de Damasco intentaron matarlo, vigilando las puertas de la ciudad día y noche para atraparlo. Sus propios hermanos en la fe tuvieron que ayudarlo a escapar, bajándolo en una canasta por la muralla. Imagina esto: Pablo, un hombre que antes entraba con autoridad a las ciudades, que era respetado y temido, ahora tenía que huir en secreto para salvar su vida. Este fue solo el inicio de una serie de pruebas que marcarían su camino. Aquí hay una enseñanza poderosa. El arrepentimiento verdadero no solo es cambiar de rumbo, sino también estar dispuesto a pagar el precio de esa transformación. Muchas veces las personas creen que seguir a Cristo eliminará todos sus problemas de inmediato. Pero la verdad es que muchas veces el enemigo redobla sus ataques cuando alguien decide entregarse a Dios. Jesús mismo lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando decides vivir en la verdad, el mundo te rechaza. Cuando decides cambiar, algunos querrán recordarte quién eras antes.
Cuando das pasos de fe, el enemigo intentará hacerte retroceder, pero aquí es donde se prueba si tu arrepentimiento es verdadero. ¿Seguirás adelante a pesar de las dificultades? ¿Permanecerás firme cuando enfrentes oposición? Pablo lo hizo. En lugar de rendirse, usó cada prueba como una oportunidad para fortalecerse en Cristo. En 2 Corintios 11, 24, 27, Pablo describe algunas de las cosas que sufrió. Recibió 39 latigazos en 5 ocasiones, fue golpeado con varas 3 veces, fue apedreado, naufragó 3 veces y pasó un día y una noche en alta mar. Enfrentó peligros de ríos, ladrones, su propio pueblo y los gentiles. Pasó hambre, sed, frío y noches sin dormir. ¿Por qué Pablo soportó todo esto? Porque entendió que el arrepentimiento no es solo cambiar de mentalidad, sino abrazar el propósito de Dios sin importar el costo. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? Muchos desean la bendición, pero pocos están dispuestos a enfrentar la batalla. Muchos quieren la paz de Dios, pero no quieren soltar lo que los aleja de Él. Pablo nos enseña que el verdadero arrepentimiento es perseverancia. Es decidir cada día que no importa lo que venga en contra, no volveremos atrás. Es entender que, aunque haya oposición, aunque haya dificultades, lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que cualquier sufrimiento temporal. Él mismo lo dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las pruebas no son señales de que Dios te ha abandonado. Al contrario, muchas veces son la evidencia de que estás en el camino correcto. Cada lucha, cada rechazo, cada obstáculo es parte del proceso de refinamiento que Dios usa para fortalecerte. Si en este momento sientes que el arrepentimiento te ha traído más pruebas que bendiciones, no te desanimes. Dios está formando en ti un testimonio poderoso. Él está permitiendo que tu fe sea probada para que cuando llegues al otro lado puedas ver su gloria manifestarse en tu vida. Pablo no se dejó vencer, no permitió que las dificultades lo hicieran retroceder. En cada prueba encontró más fuerza en Cristo. En el próximo tópico, veremos cómo su vida pasó de ser una serie de persecuciones a una explosión de impacto y expansión del Evangelio, llevando la palabra de Dios a rincones del mundo que nunca antes habían oído hablar de Cristo. Y recuerda, la clave especial que puede desbloquear una transformación profunda en tu vida está en la penúltima enseñanza de este video. 5. Pablo y su misión a las naciones. Cuando el arrepentimiento se convierte en propósito. El arrepentimiento de Pablo no fue solo un cambio de mentalidad, sino el inicio de una misión divina. Dios no lo salvó simplemente para perdonarlo, sino para enviarlo. Su vida tenía un propósito mayor que él mismo. Después de pasar años siendo preparado en la fe, Pablo fue llamado por Dios para un propósito específico: llevar el Evangelio a los gentiles, a aquellos que nunca habían oído hablar de Cristo. En Hechos 13:2, el Espíritu Santo habló claramente: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Este llamado marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Hasta ese momento, el mensaje de Jesús había sido predicado mayormente a los judíos, pero Pablo fue enviado más allá de Israel, a las naciones que no conocían la... En verdad, aquí encontramos una lección profunda. El arrepentimiento no solo es para limpiar nuestro pasado, sino para encaminarnos hacia el propósito de Dios. Muchas personas buscan a Dios para ser restauradas, pero pocos entienden que la verdadera restauración viene cuando caminamos en el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando Pablo comenzó su misión,
no fue recibido con los brazos abiertos. En cada ciudad a la que iba, enfrentaba rechazo, persecución e incluso violencia. Pero a pesar de esto, el poder de Dios se manifestaba de manera extraordinaria. Viajó por ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, predicando con valentía y viendo milagros en cada lugar. Personas eran sanadas, demonios eran expulsados y multitudes se convertían a Cristo. Pero lo más impactante de todo esto es que donde antes había odio, ahora había amor. Pablo, el antiguo perseguidor de cristianos, ahora daba su vida por ellos. Esto nos muestra otra verdad poderosa. Cuando Dios transforma a alguien, lo hace completamente. No deja rastros del viejo hombre. Pablo no solo cambió su manera de pensar, sino que se convirtió en un nuevo hombre con un nuevo corazón. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿para qué nos ha llamado Dios después de nuestro arrepentimiento? Muchas personas buscan el perdón de Dios, pero nunca preguntan, Señor, ¿qué quieres que haga? El arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de un propósito. Dios no nos restaura solo para que nos sintamos mejor, sino para que seamos instrumentos de su gloria. Así como Pablo fue enviado a los gentiles, tú también tienes una misión. Tal vez tu llamado no sea viajar por naciones, pero Dios te ha puesto en un lugar donde puedes impactar vidas. Puede ser tu familia, tu trabajo, tu comunidad. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Pablo no predicaba desde la teoría. No era un hombre que simplemente enseñaba doctrinas, sino que hablaba desde su experiencia. Decía con autoridad, fui blasfemo, perseguidor e injurioso, pero fui recibido a misericordia. Mira Timoteo 1:13. Él mismo era prueba de que Dios puede cambiar cualquier vida, y tú también lo eres. No permitas que tu pasado te haga sentir indigno de servir a Dios. Muchos creen que por sus errores no pueden hacer nada en el reino de Dios, pero Pablo nos muestra lo contrario. Él no permitió que su pasado lo detuviera. Usó su testimonio como una herramienta para glorificar a Dios. Hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a permitir que Dios use tu historia para impactar a otros? Si has experimentado el poder del arrepentimiento, es porque Dios tiene un propósito contigo. No guardes lo que has recibido, compártelo. Deja que otros vean en ti la prueba viviente de que Dios sigue transformando vidas. En el siguiente tópico, veremos cómo Pablo, a pesar de su impacto en el mundo, tuvo que enfrentar una de las pruebas más difíciles de su vida, un obstáculo que Dios permitió para mantenerlo humilde y depender completamente de su gracia. Y recuerda, la clave especial que puede desbloquear una transformación profunda en tu vida será revelada en la penúltima enseñanza de este video. 6. El aguijón en la carne. Cuando Dios permite una prueba para mantenernos humildes. Pablo había experimentado el poder del arrepentimiento. Había sido transformado de perseguidor a apóstol y había llevado el evangelio a naciones que nunca antes habían oído de Cristo. Pero en medio de sus victorias, Dios permitió que enfrentara una lucha personal que lo acompañaría hasta el final de sus días. En 2 Corintios 12:7, Pablo describe una prueba misteriosa que Dios permitió en su vida. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón en la carne ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos creen que era una enfermedad física, otros piensan que era una debilidad emocional y algunos sugieren que era una lucha espiritual constante. Lo que sí sabemos es que fue algo que causaba un gran sufrimiento a Pablo y que él rogó a Dios 3 veces para que lo quitara. Pero la respuesta de Dios fue inesperada.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquí encontramos una verdad profunda. Pablo, a pesar de ser un hombre de fe, de milagros y de grandes revelaciones, tenía una lucha interna que Dios decidió no quitarle. ¿Por qué? Porque en su debilidad, Pablo aprendió a depender completamente de Dios. Esto nos muestra que el arrepentimiento no significa que nunca más enfrentaremos pruebas. A veces, Dios permite que ciertos desafíos permanezcan en nuestra vida para que no caigamos en orgullo, para recordarnos que todo lo que somos y hacemos depende de su gracia. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que nos quite una lucha, una debilidad, un problema, y parece que la respuesta nunca llega? Tal vez es porque Dios quiere enseñarnos que su gracia es suficiente. Pablo entendió esto de tal manera que en lugar de quejarse, dijo: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. 1 Corintios 12:10. Esta es la mentalidad de alguien que ha experimentado un verdadero arrepentimiento. No se trata solo de recibir bendiciones o ser libres de problemas, sino de aprender a depender de Dios en medio de cualquier circunstancia. Si hoy estás luchando con algo en tu vida y sientes que has pedido a Dios que lo quite sin obtener respuesta, tal vez la enseñanza para ti es la misma que Dios le dio a Pablo. Su gracia es suficiente. La verdadera fuerza no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de confiar en Dios a pesar de ellas. Pablo no dejó que su aguijón en la carne lo detuviera. Siguió predicando, siguió viajando, siguió llevando el evangelio a cada rincón que pudo. No permitió que su debilidad lo paralizara, porque entendió que la gracia de Dios era mayor que cualquier lucha personal. Esta es una lección para todos nosotros. Muchas veces queremos servir a Dios solo cuando todo está bien en nuestra vida. Queremos esperar a que desaparezcan nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras inseguridades. Pero Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando corazones dispuestos que entiendan que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo pudo haber usado su aguijón como una excusa para detenerse. Pudo haber dicho: no puedo seguir sirviendo a Dios con este problema en mi vida. Pero en lugar de eso, se apoyó en la gracia de Dios y siguió adelante. ¿Y tú? ¿Estás dejando que una lucha en tu vida te impida avanzar en tu propósito? Dios no espera que seas perfecto para usarte. Solo espera que confíes en Él, que te apoyes en su gracia y que sigas adelante, sin importar los obstáculos. En el siguiente tópico, veremos cómo Pablo, después de haber dedicado su vida a la obra de Dios, enfrentó la prueba final, la prisión y la condena. ¿Cómo pudo mantenerse firme hasta el final? ¿Qué secreto descubrió que lo hizo permanecer fiel hasta el último día? Y recuerda, la clave especial que puede desbloquear una transformación profunda en tu vida será revelada en la penúltima enseñanza de este video. 7. La prisión de Pablo. Cuando la fe se fortalece en medio del sufrimiento. Después de años predicando el Evangelio, Pablo se encontró en la última etapa de su vida enfrentando una de sus pruebas más difíciles: la prisión. El mismo hombre que viajó por ciudades, plantó iglesias y llevó el mensaje de Cristo a los gentiles, ahora estaba encerrado en una celda romana esperando su sentencia. Para muchos, esto habría sido motivo de desesperación, pero para Pablo fue una oportunidad para seguir cumpliendo su misión. Aquí vemos una de las lecciones más impactantes de su historia. El arrepentimiento genuino no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna. Cuando fue arrestado en Jerusalén, algunos pensaban que su ministerio había terminado.
Después de todo, ¿cómo podría seguir predicando encerrado en una celda? Pero Pablo entendió que su propósito no estaba limitado por su entorno. Desde la prisión escribió algunas de sus cartas más poderosas, conocidas hoy como las epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. A través de ellas enseñó sobre la alegría en medio del sufrimiento, la unidad en Cristo y la supremacía de Dios sobre todas las cosas. En Filipenses 1, 12, 14, Pablo escribe: «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». Pablo no veía su sufrimiento como un obstáculo, sino como una herramienta para expandir el reino de Dios. Mientras estaba encarcelado, hasta los soldados romanos que lo custodiaban escuchaban el mensaje de Cristo. Esta es una enseñanza clave para nosotros. Muchas veces creemos que solo podemos servir a Dios cuando todo en nuestra vida está en orden. Pensamos que necesitamos estar en una temporada perfecta para ser usados por Él. Pero Pablo nos muestra que Dios puede usarnos incluso en nuestras peores circunstancias. Si en este momento sientes que estás atrapado en una situación difícil, recuerda que Pablo escribió algunas de sus enseñanzas más profundas desde una prisión. En lugar de quejarse, usó su tiempo para fortalecer a la iglesia. Pero su prueba no terminó ahí. Después de años de servicio, Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba terminando. En su última carta escribió una de las declaraciones más conmovedoras de su vida: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Timoteo 4:7. A pesar de todas las pruebas, persecuciones y sufrimientos, nunca renunció a su llamado. Nunca permitió que el enemigo lo apartara de su propósito. Aquí vemos otra verdad poderosa: el arrepentimiento verdadero es perseverancia hasta el final. No es suficiente comenzar bien, debemos terminar bien. Pablo no solo fue transformado en el camino a Damasco, sino que vivió cada día de su vida aferrado a esa transformación. Su fe no fue un evento pasajero, sino una decisión diaria. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a mantenernos fieles hasta el final? Muchos comienzan con entusiasmo su caminar con Dios, pero cuando llegan las pruebas, se desvían. Pablo nos enseña que la verdadera fe no se trata de evitar problemas, sino de permanecer firmes en medio de ellos. En su última carta también escribió: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano». Timoteo 4:6. Pablo sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero no tenía miedo. Había cumplido su misión, había vivido con propósito, y ahora esperaba con confianza la corona de justicia que el Señor tenía preparada para él. Este es el legado de alguien que vivió en arrepentimiento genuino, una vida que impactó generaciones, que cambió la historia del cristianismo y que nos sigue enseñando hoy. En el siguiente tópico, llegaremos a la enseñanza más importante de este estudio, una verdad oculta que pocos conocen y que puede desbloquear una bendición en tu vida. Si has llegado hasta aquí, quédate hasta el final, porque la próxima enseñanza puede ser la clave que transforme tu vida para siempre. 8. El secreto oculto del arrepentimiento que pocos conocen. A lo largo de este estudio hemos visto cómo Pablo pasó de ser perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los más grandes apóstoles de la historia. Hemos explorado su transformación, sus pruebas, su propósito y su perseverancia hasta el final. Pero hay una clave que muy pocos entienden sobre el verdadero poder del arrepentimiento. Un principio oculto que no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que puede desbloquear bendiciones y abrir caminos que nunca imaginamos.
Este principio se encuentra en Hechos 26, 19, 20, cuando Pablo testificó ante el rey Agripa y resumió su llamado con estas palabras: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí está la clave: las obras dignas de arrepentimiento. Muchos creen que el arrepentimiento es solo un acto de pedir perdón, un momento emocional donde sentimos culpa por nuestros pecados. Pero el arrepentimiento verdadero no es solo un sentimiento, es una acción continua. El poder secreto del arrepentimiento radica en que no solo cambia lo que sentimos, sino que cambia lo que hacemos. El arrepentimiento no es solo evitar el pecado, sino caminar en el propósito de Dios. Pablo no solo dejó de perseguir cristianos, no se quedó en su casa lamentándose por sus errores, no pasó su vida atormentado por la culpa. Él entendió que si Dios lo había perdonado, era porque tenía un propósito con él. Y esto es algo que muchas personas no entienden. Creen que arrepentirse es solo dejar de hacer lo malo. Pero arrepentirse también significa comenzar a hacer lo correcto. Pablo no solo abandonó su vieja vida, sino que se entregó completamente al propósito de Dios. Si sientes que te has arrepentido, pero sigues sin propósito, sin dirección, sin frutos, pregúntate: ¿estoy haciendo obras dignas de arrepentimiento? El arrepentimiento genuino trae transformación visible. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Un arrepentimiento verdadero siempre se refleja en los frutos de nuestra vida. No se trata solo de sentirnos diferentes, sino de que los demás puedan ver que algo ha cambiado en nosotros. Si nuestro arrepentimiento es genuino, nuestra manera de hablar, de pensar, de tratar a los demás y de vivir debe reflejar esa transformación. Esto significa que si alguien dice que se ha arrepentido, pero sigue viviendo exactamente igual, sin frutos visibles, sin cambios en su conducta, entonces su arrepentimiento aún no ha dado frutos. Pablo no tuvo que convencer a la gente con palabras de que había cambiado. Su vida lo demostró. Y ahora te pregunto, ¿tu vida demuestra que has cambiado? Si tu arrepentimiento es real, los demás podrán ver la diferencia, no porque seas perfecto, sino porque tu transformación será evidente. 3. El arrepentimiento abre la puerta a nuevas bendiciones. Uno de los mayores secretos del arrepentimiento es que desbloquea bendiciones que antes estaban retenidas. En Hechos 3:19, Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento no solo nos limpia del pecado, sino que también trae tiempos de refrigerio, es decir, un nuevo tiempo de paz, restauración y bendición en nuestra vida. Muchas personas se preguntan por qué no ven avances en su vida espiritual, por qué sus oraciones parecen no ser respondidas, por qué sienten que están estancados. Y muchas veces la respuesta está en este principio: no han hecho obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo dejar el pecado, sino alinearse con el propósito de Dios. Cuando damos pasos de fe, cuando comenzamos a caminar en obediencia, cuando dejamos de resistirnos a la voluntad de Dios, entonces se abren puertas que antes estaban cerradas. Pablo lo experimentó. Cuando dejó de perseguir cristianos y comenzó a predicar el Evangelio, Dios lo llevó a lugares que jamás imaginó. Le abrió puertas que antes estaban cerradas. Le dio una vida con propósito y una herencia en el reino eterno. Y lo mismo puede suceder contigo.
Hoy quiero preguntarte, ¿hay algo en tu vida que necesitas rendir completamente a Dios? Has dado solo el primer paso del arrepentimiento, pero aún no has producido frutos dignos de Él. El arrepentimiento es un regalo poderoso, pero solo si lo llevamos hasta su máxima expresión. Solo si no nos quedamos en el sentimiento de culpa, sino que decidimos vivir una vida transformada, alineada con la voluntad de Dios. Este es el verdadero poder del arrepentimiento. No solo borra tu pasado, sino que desbloquea tu futuro. En el siguiente tópico, llegaremos al cierre de este estudio, donde te revelaré cómo sellar este mensaje en tu corazón y cómo tomar acción desde hoy para caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte. Muy pocas personas son capaces de permanecer hasta el final de un estudio como este, pero tú lo has hecho, y eso significa algo. Dios está hablando a tu vida y está preparando algo poderoso para ti. Hoy hemos recorrido la historia de Pablo, desde su vida como perseguidor de cristianos, hasta su transformación en uno de los más grandes apóstoles de la historia. Hemos visto que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino una transformación profunda que nos lleva a caminar en el propósito de Dios. Pero ahora llega la pregunta más importante de todas. ¿Qué harás con esta enseñanza? Porque de nada sirve aprender estas verdades si no tomamos acción. Dios no nos llama solo a escuchar su palabra, sino a vivirla. Hoy quiero desafiarte a hacer 3 cosas. Comenta esta frase en los comentarios. Señor, mi vida te pertenece. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas esta frase. No es solo un comentario, sino una declaración pública de tu compromiso con Dios. Es la señal de que has recibido esta palabra y que decides vivirla. Este comentario no es para mí ni para los demás. Es un acto de fe, es una forma de decirle a Dios: estoy listo para vivir una vida transformada, así que tómate un momento y escríbelo ahora mismo. Señor, mi vida te pertenece. Ve, comparte este video para que más personas conozcan esta verdad. Si este mensaje te ha hablado, imagina cuántas personas en este mismo momento necesitan escucharlo. Cuántas personas se sienten lejos de Dios, atrapadas en su pasado, creyendo que no hay esperanza para ellos. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para tocar sus corazones. Recuerda que cuando das me gusta y compartes este contenido, estás ayudando a difundir la palabra de Dios. YouTube mostrará este video a más personas y eso significa que más almas podrán ser alcanzadas. Así que hazlo ahora mismo, no lo pospongas. Comparte este mensaje y sé parte de lo que Dios está haciendo. Mantén tu fuego encendido, no te detengas aquí. El arrepentimiento es solo el comienzo, pero para crecer en tu relación con Dios, debes alimentar tu fe constantemente. No dejes que este sea un momento aislado. No permitas que esta enseñanza se quede solo en una emoción pasajera. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Este canal es un refugio espiritual para aquellos que buscan caminar más cerca de Dios. Cada video que publicamos es una oportunidad para que sigas creciendo en tu fe. No te desconectes, no permitas que las distracciones del mundo apaguen lo que Dios está encendiendo en tu vida. Jesús dijo en Juan 8:31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si quieres vivir en libertad, debes permanecer en su palabra. Así que este es mi reto para ti. No dejes que este sea solo otro video que viste en internet. Toma acción, comenta, comparte, suscríbete y sobre todo, vive esta enseñanza cada día. Ahora, para terminar, quiero que hagas algo especial. Tómate unos minutos en silencio. Cuando este video termine, no te apresures a salir.
No vayas corriendo a hacer otra cosa. Quédate un momento en quietud. Deja que la música de fondo llene tu alma. Tómate este tiempo para hablar con Dios. Dile lo que sientes. Preséntale tus cargas. Agradécele por esta enseñanza y sobre todo, pídele que te ayude a vivir en arrepentimiento verdadero. No pauses este video hasta que termine. Deja que la presencia de Dios toque tu vida en estos últimos minutos. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo especial para ti. No lo ignores. Que la paz de Cristo llene tu vida y que este sea el inicio de una transformación poderosa en ti. Dios te bendiga.